Bienvenidos y bienvenidas a mi charla de periodista developer, cómo ayudar a mejorar la comunicación en los equipos tech. Soy Lorena y soy software developer. El objetivo de esta charla es contaros mi experiencia y esas cosas que, aunque me ha costado verlas, están teniendo impacto en ayudar a mejorar un poco la comunicación en mi equipo. Porque al final creo que una de las ventajas de haber venido de otros sectores, pues que cuando he entrado al sector tech, pues a veces ves las cosas desde otra perspectiva. Y me he encontrado que incluso perfiles con muchísima seniority a veces tienen como carencias o más habilidades sociales, entonces saben muchísimo pero no saben cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, os preguntaréis cómo una periodista aprendió a hablar el lenguaje de las máquinas. Hace 2 años decidí hacer un bootcamp. En mi caso, el cambio de carrera no venía de la nada porque si hubiera estudiado el bachillerato tecnológico, a lo mejor cuando decidí si estudiar periodismo o no, hubiera estudiado informática. Así, mis contrastes y yo. Pero en ese momento dije, bueno, tengo curiosidad por aprender a hacer páginas web. En ningún momento era un cambio de profesión, simplemente era el saber nunca ocupa lugar, y por qué no. Pero a medida que fui haciendo el curso y que acabé, hice no, esto es para mí. Y por primera vez en mi vida he sentido que estoy en el lugar y en el sector que tengo que estar laboralmente, y para mí es un regalo. También me siento muy afortunada porque creo que estuve en el lugar y en el momento adecuado, en una escuela en que en un momento había muchísimos profesionales muy buenos y que bueno, hicieron que la experiencia valiera muchísimo la pena, pero sobre todo está la persona que me ha enseñado y me sigue enseñando muchísimo y que también ha hecho posible que yo esté hoy aquí, que muchas de las cosas que os voy a contar pues me la ha enseñado, así que muchas gracias. Y nada, vamos al central tema de la charla, ¿no? ¿Qué es comunicar? Para mí comunicar es la manera en cómo las personas nos relacionamos para poder llegar a entendimiento. Recalco lo de entendimiento porque es verdad que a veces parece que hay personas que cuando hablan con otras es como para ganar la discusión o el debate o escucho para decir, no, tengo yo la razón. Creo que no, que debería ser eso, para llegar a puntos en común. Creo que por eso también me gusta tanto programar, porque para mí programar no es otra manera más que comunicarme con la máquina, y cuando consigo que haga lo que yo quiero que haga, es como un subidón, como una energía, ¿no? Entonces, pongo esta definición, no os asustéis, no me voy a meter súper teórica, pero sí que me gustaría que partiéramos de la misma base. ¿Y qué es la comunicación, no? Es el proceso mediante el cual se intercambia información entre un emisor, un receptor, a través de un canal específico y utilizando un código o lenguaje común que ambos comprendan. Este esquema en el colegio lo hemos visto bastante y lo hemos aprendido. Pero si esto realmente fuera tan simple, ¿por qué se producen tantos malentendidos? ¿Por qué hay tanta frustración cuando no conseguimos expresar lo que queremos o cuando 2 personas han hablado y el resultado ha sido completamente diferente, ¿no? A lo largo de la historia y todavía en la actualidad se ha estudiado mucho sobre las teorías de la comunicación. El esquema que hemos visto antes no deja de ser una parte de una de las teorías, pero que de hecho prácticamente no es que haya quedado invalidada o no, pero es que hay muchas más cosas alrededor, ¿vale? Hay muchos más satélites. Entonces, no sé si alguien conoce los 5 axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick. Por favor, que me perdone por pronunciar mal su nombre. ¿Puede levantar la mano si alguien los ha conocido en algún momento? ¿Me puedes corregir si en algún momento digo alguna burrada? ¿Por qué los he querido traer? Porque este filósofo y psicólogo austriaco acuñó como 5 principios, agrupó los problemas que surgen en un proceso de comunicación, de dónde vienen esos malentendidos. ¿Por qué es importante saber o ponerles nombre a esos problemas? Porque si en la vida, si tenemos el problema identificado con un nombre, podemos atacarlo, ¿vale? Y veréis que aunque no suene de nada los 5 axiomas, en verdad todos y todas lo hemos vivido de alguna manera. Y es cierto que durante la charla los voy a hablar de forma individual y van a ser como el hilo conductor, pero la mayoría de veces en un proceso de comunicación se acaban mezclando los 5 y acaban pasando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primero? Uno no puede no comunicar. He puesto unos emojis
muy divertidos que a lo mejor no en vuestra mente o desde vuestro punto de vista no acaban de encajar, pero a mí me sirven como hilo conductor para que sepáis, nos vayamos acordando en cada momento dónde estamos, ¿vale? Entonces, ¿qué quería decir aquí? Pongamos una situación de pair programming, en que una de las personas, la persona que está pilotando, está escribiendo y va comunicando y va diciendo, vale, pues ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, y está hablando. Pero la que tiene al lado, nada, mute. Y va pasando el rato, y claro, ninguna de las dos partes ha preguntado nada. Lo que viene a decir el axioma es que esta persona con su silencio está comunicando. Entonces, aunque nos pensemos que un silencio no quiere decir nada, quiere decir mucho. Si yo no os explico nada más, ¿alguien me podría decir qué significa este silencio? Podría ser que no está de acuerdo con la situación, que no entiende el código, que ha tenido un mal día y no le apetece hablar. O sea, realmente hay mucha más información en ese silencio, pero lo que sí que hay que ser conscientes es que la ausencia de acción es comunicación. Ahí se está diciendo algo. Y después, que comunicamos de manera inconsciente. Yo no paro todo el rato de mover las manos. Yo no estoy pensando en que ahora tengo que hablar y mover la mano y la acompaño. Entonces, hay que saber que esto se produce, que comunicamos de muchísimas maneras para saber que no solo es lo que estoy diciendo, lo que estoy transmitiendo, sino un todo en general. El siguiente axioma es que en toda comunicación hay una parte de contenido y relación. ¿Qué quiere decir? Imaginemos un mensaje de código de GitHub, ¿vale? El código no sigue las convenciones. He intentado leerlo lo más neutro posible, pero no puedo, ¿vale? Imaginaos que lo lee un robot, una máquina. A priori, esa frase no sabemos con qué intención se la va a leer la persona, ¿vale? No sabemos si es positiva o negativa. Pero, ¿dónde entra el axioma? Que en función de si esto nos lo dice una compañera afín, vamos a hacer un ¡ay, menos mal que me lo has dicho que se me había olvidado! ¿Vale? Me lo voy a tomar seguramente en positivo. Entiendo que el mensaje no es bueno, ¿vale? Simplemente hablaba de cómo la persona lo interpretaría, ¿vale? El segundo, si es esa compi que es como no hay tanta afinidad o es la que está siempre buscando el mínimo fallo para decírmelo, pues diremos, pues a lo mejor me lo tomo un poco peor, ¿vale? ¿Por qué es importante ser consciente de esto? Porque cuando damos feedback técnico afecta la relación con la persona y cómo se interpreta el mensaje. Por tanto, hay que tener en cuenta cuando estamos dando algo, diciendo algo, comunicando, qué relación tenemos con esa persona para intentar, por ejemplo, para evitar que la otra persona se lo tome a mal, este mismo mensaje, si yo soy lo más detallista y explícita posible de no cumple las convenciones por esto, por lo otro, va a parecer más una crítica constructiva y seguramente esa persona no se lo tome tan mal, ¿vale? Que luego ahí entra la interpretación de cada cual, pero por dar pistas de cosas. Y después, en entornos laborales, en contextos, no podemos comportarnos exactamente igual que con los amigos y las amigas en un bar. Entonces, por favor, midamos las bromas o según qué frases, porque no sabemos qué ideología, manera de pensar, el momento personal que está teniendo una persona. Entonces, no seamos esa persona que la que haya que decir de esta broma no procede aquí, ¿vale? Hay contextos y momentos para decir según qué cosas. El tercer axioma lo voy a traducir porque me lleva por el camino de la amargura. La naturaleza de una relación depende de cómo las personas interpretan y ordenan los intercambios de comunicación entre ellas. Todo claro, ¿no? Os ha explotado el cerebro. Es bastante más simple, ¿vale? En una conversación, las personas pueden ver los mismos eventos de forma distinta, reaccionar según su propia perspectiva y señalar un evento específico que creen que podría ser la causa del problema. Lo que viene a decir este axioma es que frente a una misma situación, cada uno de nosotros y nosotras lo va a interpretar de una manera diferente en función de su perspectiva. De hecho, las personas que estáis aquí en la charla, si en algún momento se la contáis a otra persona, la vais a contar de maneras diferentes, porque cada uno de vosotros y vosotras va a poner el foco, va a poner el detalle en cosas completamente diferentes. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto. Pongamos un ejemplo. Un conflicto sobre cómo resolver un bug en producción. Una persona dice, necesitamos refactorizar el código porque es la raíz del problema y si no lo hacemos bien ahora tendremos más problemas en el futuro. La otra dice, uy, perdón, que tire para atrás,
creo que deberíamos aplicar un hotfix rápido. Tenemos que arreglarlo lo más pronto posible porque los usuarios están afectados. Fijaros que frente a un mismo problema, que hay un bug en producción, una de las partes está interpretándolo en que hay un problema más estructural, que va más a la base. Y en cambio el otro es como, no, que los usuarios no pueden usar la aplicación, vamos a ello. No estoy entrando en cuál habría que aplicar o no, simplemente en que fijaros que frente a la misma situación son dos puntos de vista diferentes porque se están poniendo el foco en un sitio distinto. El cuarto axioma viene a decir que toda la comunicación humana incluye una parte digital y otra analógica. Sé que estamos en la software crafter, pero digital y analógico no va hacia binario o ordenador. Quiere decir, digital, la comunicación del lenguaje, la comunicación verbal, el texto escrito, ¿vale? Y la analógica sería la comunicación no verbal. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que no es solo lo que digo, sino cómo lo digo. Otro ejemplo. Aquí en esta situación de feedback de un lead a un dev, ¿vale? Voy a intentarlo. ¿Por qué has hecho esta abstracción? Neutro, ¿vale? No sabemos. En esta situación de aquí, fijaros en el lenguaje corporal. El lead está tocando al dev. Vamos a interpretar que hay una relación de confianza y el tocar a alguien hay un consentimiento, ¿vale? Porque no deberíamos, en ningún sitio, pero en el trabajo menos, tocar a alguien sin consentimiento, ¿vale? Porque puede leerse de otras maneras también esta escena. Pero pongamos que es positivo. Este lead lo está leyendo desde la curiosidad de ¿por qué has hecho esta abstracción? O desde el punto de, pues quiero aprender cómo lo has hecho o no. En cambio, fijaros la comunicación no verbal aquí. El dev está así, yo lo leo de dos maneras. Una, como lo interpretaría yo de mierda, otra vez la he vuelto a cagar. Y como lo interpretaría otra persona de ya está el pesado este dándome la chapa, que me deje. Y fijaros la comunicación no verbal del lead. Tiene una posición un poquito más altiva, con la mano aquí, señalando con la mano todo el rato. Entonces, fijaros que hay que tener en cuenta eso, como se dice. Yo a veces estoy en ello trabajándolo, pero tiendo a aguantar de más cuando me estoy cabreando, entonces en algún momento acaba haciendo algo me disgusta y es como en las pelis de miedo de te voy a matar con un cuchillo y una sonrisa, que al final acabas creando un momento más creepy que otra cosa. Bueno, pues esa soy yo. Entonces, cuidado con ello. También por contra, hay personas, mi cara comunica mucho y gesticula mucho, pero hay personas que no son tan expresivas o no hacen tantos gestos. Eso también a veces les puede ir en contra porque, aunque estén diciendo algo positivo, no sabe la otra persona cómo interpretarlo, cómo leer esa persona, o a lo mejor es una broma. Entonces, sobre todo creo que cuanto más arriba llegas de la cadena, más tienes que hacer un esfuerzo para intentar... Bueno, hay técnicas y maneras de poder comunicar, entonces hay que ser consciente de que mi cara a veces te lo estoy diciendo bien, pues a lo mejor hay que hacer un esfuerzo y reforzarlo más con palabras de o es una broma o no, pero hay que saberlo, ¿vale? También esto se puede aplicar a las citas. Hay muchas teorías que dicen que para saber si le gusta a una persona o no, es lo típico de que si están uno enfrente del otro, si uno se toca la nariz y al cabo de un rato alguien se toca la nariz, ahí bien. Pero en cambio, si esa persona está de brazos cruzados y hace como la separación física, next, ¿vale? Entonces, hay que también leer eso e interpretarlo. Y frente a un momento, o sea, en una conversación o en una comunicación, que se produzcan los dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal, que sepáis que nuestras mentes están entrenadas para hacer caso a la no verbal. Es decir, por mucho que te esté dando un feedback positivo, si mi cara es de enfado, la que va a ganar es la cara de enfado. Porque, como decíamos, lo hacemos de manera inconsciente. El último axioma es que toda comunicación personal incluye una relación simétrica complementaria en función de si estamos en relación igualitaria o de desnivel. ¿A qué me refiero? Simétrica, del mismo nivel y mismo nivel de experiencia. Junior-junior. Complementaria. Diferente nivel, o sea, un senior, un junior, o de un manager a un dev, cualquier cosa, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que puede haber? En una relación simétrica, puede llegar que en un momento de discusión o de debate sea sin límites, porque estamos en posición de igualdad, y esas partes se enroquen. En mi punto de vista es igual de válido que el tuyo, entonces se entra en mucho debate y en mucha discusión. ¿Cómo se puede intentar evitar esto? Fomentando más la cooperación que no la competición. A veces también ayuda
vale, estamos en los dos puntos de vista, estamos como en tablas, ¿no? Alguien tiene que ceder de alguna manera y es como, vamos al código, que el código nos dé feedback, que nos hable. Y a veces pasa que en ese momento de irnos al código, una de las partes dice, ostras, pues tu punto de vista no estaba tan mal o es imposible, el código te ha dicho que es inviable, pues vamos a la otra. También podemos fomentar una cooperación, un punto de vista entre medias, como decíamos antes, el del bug. Pues entre un refactor total de la aplicación y vamos a arreglarlo ahora, vamos a hacer un punto intermedio de, vale, lo arreglamos ahora, pero vamos a analizar si hace falta más un refactor o no. En las relaciones complementarias lo que puede haber es que si la persona que está en nivel más superiores puede haber un abuso de poder, de hazme caso porque yo tengo más experiencia que tú. Y en cambio también se puede dar una relación de sumisión de, como lo ha dicho esta persona y esta persona es experta, yo me callo. ¿Qué se puede hacer aquí para evitarlo? Bueno, es un poco más complejo, pero lo primero de todo es ser consciente de ello. Por desgracia, no es lo mismo que yo, por ejemplo, a darle un feedback a un compañero que considera que tiene un nivel de experiencia superior al mío, no es lo mismo que yo le dé un feedback porque como soy de un perfil más junior y mujer, no se va a tomar de la misma manera que si se lo dice un lead manager hombre. ¿Vale? Entonces, esas cosas hay que ser consciente de ello para intentar evitarlo. Y también eso, en la sumisión, pues hay que saber y ser consciente. Luego veréis que os voy a contar una anécdota de ello. ¿Vale? Hasta aquí la teoría, pero vamos a cómo lo he aplicado yo en mi día a día. ¿Vale? Ahora vienen varias situaciones distintas y vais a ver que voy saltando de marco, pero intentaré que no os perdáis. Cuando entré en el proyecto en el que estaba, tuve mucho síndrome de impostor. No os engañéis, no solo ahí. Ahora mismo me está acompañando y lo tengo presente en muchos momentos. Pero a mí, ¿cómo se me presenta el síndrome de impostor? Es una mezcla entre autoexigencia e inseguridad y la frase maravillosa de nunca es suficiente. Pero por contra, proyecto muchísima seguridad y tiro para adelante. Sea lo que sea, tiro y arraso por donde vaya. ¿Qué pasa? Que si la persona no me conoce lo suficientemente bien, no sabe en qué momento estoy en ese punto de inseguridad o me estoy haciendo pequeña. Y si yo no lo comunico, pues mal vamos, puede ser que me esté muriendo por dentro. Entonces, realmente, ¿qué pasó? Cuando entré ahí en el proyecto, yo proyecté que todas las personas sabían más que yo porque se estaba produciendo el quinto axioma, el de toda la relación de comunicación puede ser simétrica o complementaria. Y estaba en una relación complementaria porque era la más junior frente a los que tenían más seniority que yo. Entonces, entré en sumisión de, estando haciendo un PER o un meet, lo que sea, si alguna de mis compañeras o compañeros decían algo, aunque mis intuiciones o mis radares, acertados o no, se despertaban, yo hacía, no, si lo ha dicho esta persona, yo me callo, y sí, todo lo que hagas. ¿Qué pasa? Que al final no estaba siendo yo, no estaba preguntando porque lo hacía, porque claro, no estaba en silencio, pero yo sabía que no estaba siendo al 100% yo. Entonces, llegué a un punto álgido, que me fui a una reunión técnica, que era una decisión de infraestructura, que a mí me convocaron a esa reunión. En ningún momento se pretendía que yo formara parte activa tomando decisiones o no, simplemente era que querían que estuviera y tener contexto, porque estábamos en un proyecto que era mucho discovery, nadie sabía lo que estaba haciendo, ni las que eran más senior, nadie sabía nada, pero yo estaba proyectando. Entonces, en esa reunión, ¿qué hice? Empecé a tomar nota de los conceptos que no entendía. Claro, llegó un momento que la lista llegó así, porque de 5 palabras, 3 eran tan técnicas que no sabía ni de qué me estaban hablando. Entonces, no recuerdo el final de la reunión, recuerdo un pi, porque me agobié tantísimo. Claro, ¿qué lectura tuve de ahí? Que no estaba con la actitud adecuada, porque además en ese momento tenía muchísima suerte, porque estaba con compañeros y compañeras que sabían muchísimo y que me iban a poder explicar todos esos conceptos, porque además eran generosos, generosas de compartir. Entonces, en vez de tomármelo en una actitud positiva de ¡jo, qué guay! ¿Cuánto voy a poder aprender? Me lo tomé en yo no valgo para esto, cojo y me voy. Pero
como soy muy tozudilla, encontré una manera de salir de ahí y es buscar una persona aliada. Y os animo a todos y a todas que si estáis pasando una circunstancia, sea la que sea, que no estéis bien, busquéis a alguien de confianza en el equipo. Y realmente, si sentís que no hay nadie de confianza en el equipo, coged la puerta y largaros. Huid. Esa persona me ayudó mucho, aunque no hubiera hecho nada, me hubiera ayudado mucho, porque a mí me sirvió para descargar, para desahogar. ¿Os imagináis una olla a presión? ¿Qué le pasa a una olla a presión si no se le saca el tapón? Que revienta. Pues yo estaba a punto de reventar. Entonces eso hay que medirlo. Y esa persona a mí no me sirvió solo como de, uff, qué bien, pues lo he dicho, porque le empecé a decir, es que no pregunto, no participo. Y la otra persona me miraba y me decía, pero ¿qué me estás contando? Y me puso un espejo delante. En mi caso fue positivo el resultado porque eso, me dijo, ¿cómo que no participas? Estás haciendo esto, estás aportando. Pero claro, eran cosas que yo no valoraba. Entonces, también esa persona, aparte ya digo, de hacer estoy aquí, no estás sola, y hay muchas veces que podemos hacer mucho a compañeros y a compañeras por el simple hecho de escuchar, me animó a que hablara con las demás personas. Y entonces ahí lo hablé con mi lead, lo hablé con el resto de compis, y ya poco a poco aún fui estando en esas situaciones, pero no tanto, y ahora soy yo al 300%, y de hecho, bueno, me aguantan. Entonces, claro, lo bueno también es que cuando a veces me ven en ese momento, cuando me callo, cuando mi silencio está comunicando algo, ellos ya saben que la mayoría de veces que estoy en ese lugar es porque me está viniendo la inseguridad. Entonces, me ponen una mano de ayudarme a salir de ahí y me hacen preguntas. Sí, Lorena, tu cara está comunicando algo. ¿Dónde no te cuadra? ¿Qué te pasa? ¿Qué te falla? Porque dan muchísima importancia a que todos estemos en la misma página y en el mismo punto. ¿Vale? Bueno, hasta aquí mi síndrome impostor. Vamos con pair programming. ¿Me puede levantar la mano quien no haya tenido una mala experiencia haciendo pair programming? En mi empresa anterior y en la que estoy ahora, trabajo bastante habitualmente con pair programming. Y lo adoro y me encanta, y aún estoy aprendiendo muchísimo y cómo mejorarlo, pero es verdad que es un fastidio cuando no funciona. Y a veces pensamos que por el simple hecho de poner a dos personas a trabajar en el mismo ordenador, todo va a ser luces y colores. Pero no, no es tan simple. Por eso es que tanto las metodologías Agile, y hay muchísimas personas más expertas y libros que están hablando de cómo hacer un buen pair programming que sea efectivo. No me voy a ir ahí, ¿vale? Voy a hablar desde la experiencia de cosas que a mí me van bien o no. Entre ellas, aquí os traigo el cuarto axioma, que os recuerdo que era que toda comunicación tiene una parte digital y analógica, que no solo es lo que digo, sino cómo lo digo. Pues bien, yo, la experiencia que os vengo a traer, fomenté una mala experiencia de pair programming. Seguramente han sido más, pero de esa aprendí. Estábamos en un pair programming de strong style, es decir, que las ideas de la otra persona tenían que entrar a través de las mías en el código, ¿vale? Y iba muy rápido para mi cabeza y no estaba entendiendo, y me estaba entrando la frustración y me estaba entrando el síndrome del impostor de yo no valgo para esto. Y me estaba agobiando y empecé a callarme. Y luego cuando me hacía preguntas contestaba con muchos monosílabos. Creo que en algún momento llegué a contestarle mal en algo porque me estaba inquietando mucho. Esa persona al cabo de los días vino y me dijo que si yo tenía algún problema con ella, porque realmente le había incomodado tanto que realmente se había pensado que tenía un problema. Y era no eres tú, soy yo. No. Entonces, se lo tuve que expresar. ¿Qué aprendí de ahí? Que ahora, cuando estoy haciendo un pair programming y estoy en ese lugar, levanto la mano y paro. Y me estoy agobiando y no es culpa tuya, soy yo que me está entrando toda la inseguridad. A veces va bien hacer una pausa. A veces va bien, simplemente por decirlo, puedes parar, no lo estoy entendiendo y me gustaría. Entonces, ¿me lo puedes explicar de otra manera? O podemos hacerlo, no sé, distinto, porque esto no está funcionando. Entonces, ahí, si yo lo expreso, la otra persona no tiene que interpretar qué me estaba pasando. Y además, nadie quiere entrar en mi cabeza. Entonces, habladlo y decidlo. Tips que me ayudan. Bueno, esto lo he visto ya hoy en algún momento. No solo estoy yo, ¿vale? Son dos mentes pensando a la vez. Tenemos que trabajar en equipo, ¿vale? La idea es cooperar, no hay que fomentar la competición.
hay que conseguir trabajar para conseguir un fin común. Aquí he puesto sé persona, porque a veces se nos olvida que tenemos otra persona al lado. A mí en ese momento se me olvidó que yo tenía un ser humano que a lo mejor le estaba haciendo sentir mal con mi actitud. A veces, cuando las personas nos dicen algo malo, que nos enfada o que nos hace sentir mal, la mayoría no tenemos mala intención. Lo hacemos porque no lo sabemos, porque a lo mejor una frase que dices que parece inofensiva a esa persona por su situación personal le va a donde más le duele. Entonces, si se produce eso, digámoslo, ¿vale? O intentemos evitarlo, pero recordemos eso, que hay una persona. Y después, el ego fuera. De verdad, a lo mejor ahora me matáis por decir esta frase, pero si tienes un ego tan grande que no entra en esta habitación, que lo que haces es querer quedar por encima de la otra persona, de querer demostrar que sabes más, a lo mejor tienes que ser freelance, porque de verdad lo que pienso es que la mayoría de las empresas es que es verdad. Y el ego en este sector, yo de verdad yo no sé qué pasa, yo en otros hay mucho ego. Mucho, y todos lo tenemos, ¿eh? Y todas, pero llega un momento que el ego es como, vale, lo voy a poner a un lado y vamos a trabajar conjuntamente. Uy, ¿qué ha pasado? Entonces, las empresas ahora mismo lo que yo entiendo de una empresa, porque si no tampoco, que no me van a ver el pelo, buscan el trabajo en el equipo. No todo es código, ni muchísimo menos. Entonces, vamos a fomentar esa cooperación. ¿Qué cosas a mí he sentido que me han ido bien? Antes de comenzar, definir las reglas de juego. ¿Cuál es el objetivo a conseguir? No nos podemos poner una meta en un pair programming de vamos a acabar la tarea. Estimar, estimar. Entonces, vamos a realidades, a un objetivo pequeñito que luego podamos ir aumentándolo, ¿vale? Porque también eso es importante en las pausas porque es muy cansado. Hay que definir el rol. ¿Quién va a programar? ¿Quién no? Las dinámicas que se van a seguir. ¿Vamos a hacer un ping-pong? ¿Vamos a hacer un pomodoro? No sé. Pero lo más importante, esos acuerdos hay que respetarlos. He estado en pair programmings en los que estábamos en Piloto Navigator y se había decidido que yo iba a tocar el código y la otra persona, aunque tuviera el editor, no iba a hacer nada. Yo estaba programando tranquila y hablando de otra cosa y de repente me empiezan a salir errores en la terminal y yo, ¿pero esto de dónde viene? Síndrome de impostor, he sido yo y he roto algo. No, resulta que la otra persona, sin decirme nada, había roto un contrato de TypeScript, porque yo trabajo en TypeScript. Y es como, no pasa nada porque lo rompas y te hayas puesto a tocar el código, pero dímelo, comunica, porque de repente tengo una consecuencia en el código que no sé de dónde me viene y en ningún momento me lo has dicho hasta que yo te he preguntado esto de dónde viene. Entonces, a veces hace falta que toquemos y los acuerdos se rompen, pero lo que digo, habladlo. Lenguaje en pair programming es muy importante. Hay que hablar con propiedad. No se nos ocurriría decirle que pásame el jarrón, pásame el jarrón. Vamos a tardar más en entendernos que esto es una botella. Entonces, a veces, cuando estamos programando, llamamos argumentos a parámetros al revés y cuesta más decir, ¿de qué me estás hablando? Es que no te estoy entendiendo. Hay que hablar con un lenguaje ubicuo. Lenguaje ubicuo que todas las personas entendamos y hablamos de la misma manera sobre lo mismo. Esto viene del DDD y no estoy hablando que haya que implementar DDD en todas las empresas, aunque bueno, lo recomiendo de cierta manera, pero es como tenemos que hablar todos, estar en la misma página. Hace un par de semanas estábamos implementando en el sprint unas tareas de SEO sobre un componente de categorías y luego tenía como unas categorías debajo. En el mismo momento de hacer las tareas, uno le llamaba la categoría padre, el otro la categoría madre, la categoría principal. Y era como, a ver, estamos hablando todos de lo mismo, pues elijamos uno, llegamos a ese acuerdo, ¿vale? Porque no es que no se pueda trabajar así, pero va a ser más rápido. Ajustar el lenguaje técnico al interlocutor. Fijaros lo que acabo de hacer yo ahora. He dicho lenguaje ubicuo y he pensado que a lo mejor había personas que no sabían lo que era y lo he contextualizado. He visto personas con muchísimo conocimiento, tanto en pairings como en trainings, que hablan tan técnicamente que se quedan solas y solos, porque no les siguen. Entonces, también hay que saber con quién estamos hablando.
cuidado, que esta puede ir en contra de hablar con propiedad. No estoy diciendo que no haya que usar lenguaje técnico, sino que hay que ajustarlo y a veces es tan simple como, ¿sabes qué es un endpoint? Sí, vale, pues no, me ahorro la explicación, porque cuidado con explicar de más y dar por hecho que la otra persona no lo sabe porque nos va a hacer sentir tontas o que no sabemos, entonces es un equilibrio muy difícil. Tenemos herramientas que nos ayudan a guiar y a centrar más el foco. No es lo mismo el tira para abajo que vete a la línea 14 a la función getUser. Vamos a acabar llegando antes y seguramente evitemos más frustración, porque es eso, pairings de más abajo, no, para, no, más arriba, no, scroll, no, dime dónde, ¿sabes? Y después, sobrecomunicad, aunque penséis que ya es suficiente, que ya lo he explicado, que sea la otra persona que os diga, no, hasta aquí, ya me lo he repetido, no me lo vuelvas a repetir. Porque a veces damos por hecho que ya está claro con lo que hemos dicho y es va a ser que no, que solo te has entendido tú. Entonces, no solo esto aplica al pair, ¿vale? Aplica en general, pero hagámoslo. Y después hay dos formas de guiar. Una declarativa, que es qué objetivo se busca alcanzar, queremos que la función devuelva una lista ordenada. Y la imperativa sería cómo se debe alcanzar el objetivo. Primero iteramos sobre el array y aplicamos un algoritmo de ordenación. Lo que viene a decir aquí es, esta declarativa es el resultado final y esta es uno a uno los pasos que queremos dar. La mayoría de las veces yo recomiendo la declarativa. ¿Por qué? Porque imaginemos que estamos en un mentoring, en que queremos enseñar a la otra persona, queremos transmitir conocimiento. Si nos vamos a la imperativa de te digo todos los pasos todo el rato, mi cabeza sea tonta, mi cabeza no piensa. En cambio, la declarativa va a hacer que genere más debate, más preguntas y, además, no solo es en cuestiones de mentoring, es que a veces no hay una misma manera de hacer algo, hay varias. Entonces, a veces me pasa, que yo ahora me he pasado a Mac, no vamos a hablar de ello, pero tengo otros compañeros que trabajan en Linux y a veces me dicen, haz control-C, y yo voy y hago control-C y me pasan cosas bizarras, ¿vale? Porque no lo controlo y como voy en piloto automático no estoy pensando. Realmente lo que quería esa persona es que matara el proceso. Pues dime que mate el proceso, no me digas que haga control-C, porque no vamos ahí, ¿vale? Entonces, a mí particularmente, aunque a veces hay momentos que necesitas la imperativa, porque cuando no tienes ni idea de cómo se hace algo, hay que guiar paso a paso y no se trata de vamos a hacerle pasar un mal rato a esa persona, ¿vale? No estamos ahí. A mí me gusta más la declarativa porque si no a veces siento que voy como un títere y no me gusta ser un títere, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta y a veces también es simple, tan fácil como preguntarle a la otra persona ¿cómo prefieres que te guíe? Y habrá estilos de todo y habrá momentos también. ¿Se puede hacer pair programming asíncrona? Hoy tan. Hay que dar mucha visibilidad, porque si avanzas sin la otra persona, asegúrate claramente qué has hecho y qué falta, concretando y detallando. ¿Por qué digo concretar? Porque tampoco se trata de escribir la gran parrafada, porque nadie la va a leer. No nos gusta leer. Pero también hay que detallar, porque lo que decía antes, sobrecomuniquemos, demos importancia a los pasos pequeños, pero hay que aprender a sintetizar, ¿vale? A veces se puede decir lo mismo en menos palabras. Aquí a veces hay gente que me pregunta, ¿y esto cómo se hace? Bueno, hay que ir aprendiendo y lo único es, ostras, ayer te puse este mensaje, ¿te ha quedado claro? ¿Lo hubieras explicado de otra manera? Pregunta. Pasamos de tema. Hasta aquí, pair programming. Hay personas que piden ayuda y no lo saben, no sé qué está pasando. No lo saben hacer de forma correcta. Entonces, me vienen, a veces reportan un error, así, type error, cannot read properties of undefined. Ah, ya, muy bien. ¿Y esto cuántas veces nos puede salir en algún sitio? Entonces, aquí entra otro axioma, que en función de la relación que tengamos con esa persona, vamos a hacer más esfuerzo, porque si es una persona afín, diremos, venga, va, te voy a ayudar, venga, y haremos ese proceso de investigación de ir viendo qué está pasando. Pero si en cambio es esa compañera o compañero con el que no somos tan afín, haremos un que le ayude otro, salvo que seas un manager o un senior, que entonces es como te aguantas, es tu responsabilidad, pero yo puedo hacerlo. Y también, lo siento, no estoy orgullosa, pero a veces es así. También intento, de los que huyo y bastante son de los que hacen el
me ha fallado, ¿me la arreglas? Y yo no hago nada, ¿sabes? Esa no, ahí no. Entonces, fijaros que en Stack Overflow hay muchas preguntas y hay veces que nadie responde. Entrar a detallar por qué otras tienen tantas respuestas y otras no, porque a veces hay una plantilla, porque lo explican bien, porque lo ponen fácil. La mayoría de las personas nos gusta ayudar, pero tampoco complicarnos la vida, entonces hay que facilitarlo. Para eso ayuda a tener templates. Fijaros, a veces hay issues y repos de GitHub que para poder añadir un bug o cualquier cosa te dicen, tienes que cumplir este template, y si no, te lo cierro y no quiero saber nada. Pues esto a veces tendría que venir por política de empresa o por acuerdo de equipo, pero a veces no se tiene. Entonces os traigo una que a mí me sirve, aunque no está escrito en piedra, ¿vale? La primera parte habría que dar contexto. Aquí sí se podría poner el error que hemos visto antes. Hay que decir dónde, en qué repo, en qué archivo, incluso en qué función. Y lo más importante de todo, hay que dar los pasos para reproducir el error, porque si no, vamos a ir a ciegas y no podemos. La segunda parte sería dar información del stack, del log, del error. Cuanta más información del error podamos dar, mejor. Pongamos un pantallazo o pongamos el código, por ejemplo, por Slack o por Meet. Pero, por favor, highlightearlo. Existen las backticks, las comillas, para que el código quede bonito. Porque ahí se está produciendo el cuarto axioma, que no solo cómo lo digo, no, lo que digo, sino cómo lo digo. Porque el código, aunque pensemos que no solo comunica a las personas, el código también habla. Un buen naming, el código highlighteado, bien ordenadito, los espacios donde tocan. Entonces, a mí me va a dar menos pereza leer un código que se resalta que no tengo que hacer esfuerzo para leer esto que parece texto normal y no está además ni indentado ni nada. La última parte que hemos buscado o encontrado y que hemos probado ya, porque también cuando gente reporta errores, empiezas en el hilo de Slack y te van diciendo, ¿has probado esto? Sí, ya lo he hecho. Otra persona, ¿has probado esto? Sí, ya lo he hecho. Pues a ver, alma de cántaro, ¿para qué me ha de perder el tiempo si ya sabes que has probado todo esto? Entonces, dime qué pasos has dado y así me evitas decirte cosas que no. Aparte, el decir lo que has probado también ayuda a otras personas a saber es que estás mirando que es por ahí y resulta que no, que creo que el error está allí. También se da más información. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Voy al melón de las meetings. Tampoco voy a hablar mucho exactamente, pero voy a quedarme en dos aspectos. Uno es esas reuniones que solo se habla en círculos y ¿sabes? Si sales de ella y dices, ¿esta reunión para qué ha sido? Aquí a veces lo que está pasando es el tercer axioma, el de que cada persona ve las cosas desde su punto de vista. Entonces, imaginemos una reunión para abordar cómo vamos a implementar esa feature. Lo que suele pasar aquí es, esto yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otro, y empieza en ese debate que si estamos en relación de igualdad, en esa relación simétrica, se alarga ad eternum. Entonces, no, lo que decía antes, vayámonos al código, meted un actor externo, porque a veces eso ayuda mucho, ya sea del mismo nivel, o sea en desigualdad, ¿vale? Que sea de niveles por arriba. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan metidos dentro del problema que una persona de fuera nos va a aportar perspectiva, nos va a dar aire fresco, ¿vale? Después, para tomar decisiones, cualquiera puede hacer preguntas para ayudar a tomar una decisión, independientemente del nivel que tenga o si sabe de qué está hablando o no. ¿Por qué? Porque a veces se puede hacer la pregunta de, vale, esto está muy bien, pero ¿esto para qué? ¿Cuál es el objetivo a conseguir? A veces también, en función de si, por ejemplo, el proyecto está más en MVP, necesito aportar rápido velocidad para que esto llegue, o sea, implementarlo a producción para que el usuario me dé feedback rápido y luego me diga si lo valida o no, pues si tengo dos maneras de soluciones o implementarlo, una va a tener más coste técnico, me va a llevar muchísimo más implementarlo que la otra, a lo mejor decido la que es más rápida, aunque pierda un poco de calidad o tenga trade-offs. Cuidado, que no estoy queriendo decir velocidad, tenemos que sacrificar la calidad. Simplemente es que a veces es como, vale, ahí tengo deuda técnica y en algún momento volveré si esto luego se vuelve estable o no. En cambio,
A veces, si el proyecto es más de mantenimiento, más estable, pues a lo mejor queremos una solución que sea más mantenible, más escalable. Entonces, saber el objetivo que queremos conseguir también es importante porque nos ayuda a tomar la decisión. A veces también nos pasa que en la toma de decisiones no tenemos suficiente información, pero no podemos esperar a tenerla. Entonces, hay que tomar la decisión con la información que tengamos en ese momento. Y a veces pasa que vienen nuevas features, se itera sobre el producto, lo que sea, tenemos más contexto y vemos que cosas que se habían decidido antes ahora no tenían sentido. Bueno, pues evoluciona, el código está vivo. Lo que no puede ser es que nos bloqueemos para tomar decisiones, porque al menos en las empresas que yo he estado han sido el producto y lo más importante es aportar valor al usuario, ya sea iterativamente e ir dándole. Entonces, para mí, una reunión sin objetivo no debería realizarse. Las personas en esa reunión deberían tener suficiente contexto. Volvemos a lo mismo de antes. Dar contexto no es explico y explico y explico, no, de forma resumida. Porque me ha pasado los dos extremos. Alguien diga una frase y ya está, todo claro, ¿no? No. Entonces, si creéis que las personas que están llevando la reunión, la están organizando, no han dado el suficiente contexto, también preguntad. No dejéis que empiece la reunión si no estamos todos en la misma página. Establecer las reglas de juego. Aquí no voy tanto, porque esto debería venir desde arriba, pero es más lo que decía antes, un subtasking. Nos vamos a dividir en equipos para hacer pairing y pues no nos vamos a pisar la palabra. Entonces, a lo mejor hay que decidir quién media la reunión o quién no. Entonces, pues ahí me refería a establecer las reglas de juego en la conversación, ¿no? en cómo lo vamos a hacer. Es muy importante que si somos mediadores o mediadoras de la reunión tengamos muy en cuenta respetar el turno de palabra, porque también he estado en reuniones en las que el propio mediador o mediadora se coge el micro y es como, es mi momento, voy a tener mucho protagonismo. No, ¿vale? Tengamos en cuenta, no es que no tenga que participar, pero que juegue bien su papel. Fijar expectativas, lo mismo. Esta reunión es para tomar una decisión. A veces puede pasar que esa decisión no se tome, pero si han salido 4 o 5 soluciones, convoquemos otra reunión y entonces digamos, vale, no se sacan más, en la próxima reunión se va a tomar una decisión. Centrar el debate en un tema. Por ejemplo, una daily, ¿cuál es el objetivo de una daily? Dar visibilidad. Entonces, las dailies deberían ser cortas. Si en algún momento la daily se está yendo el tema del debate, parémosla y hablemos de ese tema en otro lugar, porque si no perdemos el foco. Documentar los acuerdos. Esto lo aprendí de Carlos Buenosvinos. Os recomiendo que, por ejemplo, en las planning, todas las personas participantes tomen nota. ¿Por qué? Porque volvemos al axioma de cada uno lo interpreta desde su punto de vista. Aunque os penséis que alguien ya lo va a escribir, cada persona, aunque estemos hablando de lo mismo, lo va a escribir de manera diferente y va a dar mucha información y nos va a ayudar en el momento de implementarlo. Preguntas que se han hecho, acuerdos o tener cuidado con, antes Lorgio hablaba de performance, pues tener cuidado con la performance, cualquier cosa. Y aparte, porque también sirve como contrato, por lo típico de antes, esas reuniones, que salgo de ahí es, vale, pero ¿a qué hemos llegado? Y lo típico que me encanta, 1 hora de reunión y luego te pones a implementarlo y alguien dice, es que yo he entendido esto, el otro dice, yo he entendido lo otro, y es como, a ver, ¿cómo explicamos esto? No, hemos estado 1 hora debatiendo y han salido conclusiones distintas. Entonces, si está en un papel o está escrito y entonces ahí hay malentendido, pues entonces ahí diremos, vale, no, es que yo había entendido esto de otra manera, pero como está por escrito se puede cumplir. Vale, y después, esto, en reuniones también me ha pasado que hay personas que no participan, que están calladas. ¿Alguien ha detectado esto y se ha preguntado por qué? Se está produciendo el primer axioma. En ese momento ese silencio está queriendo decir algo, pero puede significar muchas cosas. Yo, en la anterior empresa, entró una nueva compañera al equipo y en las planning, en la retro, no participaba. Y para mí, por su nivel de seniority, no solo por eso, pero tendría que hablar más de lo que hacía y no lo hacía. Usaba mucho el chat y no la oía abrir boca. Entonces, en algún momento, en privado me acerqué y le dije, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que te pueda ayudar? Porque siento que no participas. Entonces, rascando, descubrí que de su otra empresa tenían muy mala gestión del equipo, de cómo hablaban, se gritaban, no respetaban el turno de palabra y era un perfil muy introvertido. Y así como yo, aunque no está bien, piso la palabra a veces y me intento parar, pero no me importa, si quiero decir algo, lo voy a decir de alguna manera,
Hay otros perfiles que a lo mejor pasan la reunión y no han dicho nada. Entonces, si estamos en ese momento, si tenemos la habilidad de poder hablar por otros o ser conscientes, tengámoslo en cuenta, porque yo ahora en reuniones o en plannings, a la mínima que veo que esa persona iba a intervenir de alguna manera, le pregunto, ¿querías decir algo? O acallo a las demás, a esas personas que a veces tienen diarrea verbal y no se callan, para que esa persona pueda decir algo. O le pregunto, en reuniones muy técnicas, a veces le hago, me gustaría saber tu opinión en esto. Cuidado con exponer a una persona muy introvertida en una audiencia muy grande porque podemos hacer el efecto contrario, podemos violentarla mucho. Entonces, sobre todo, hay que preguntar de, oye, ¿te va bien que te saque a escena o no? Porque a lo mejor el perfil no quiere salir. Pero esto sí que quería que lo tuviéramos en mente porque podemos ayudar de muchas maneras. Si eres ese perfil más introvertido y sientes que no tienes un espacio seguro, no puedes hablar, lo que decía al principio de la charla, buscad un aliado o una aliada que os puedan ayudar ahí. Ya estoy terminando. No hay un manual. Nada de lo que os he contado hasta ahora puede funcionar. Cada persona es un mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo he encontrado que ayuda a mejorar más la comunicación? Preguntar mucho, pedir mucho feedback, pero también dar feedback. Porque a veces hay perfiles que dicen, por ejemplo, es que a mí nadie me viene a pedir ayuda. Y ponen la culpa o la responsabilidad en la otra persona. Y a lo mejor no está pensando que es demasiado brusco o que parece demasiado inaccesible. Entonces, a lo mejor esa persona, alguien le tiene que dar un feedback de, es que a lo mejor en reuniones deberías preguntar más, ceder más a cuando los demás den la opinión, primero que la den los demás, dar un espacio más así o preguntar. Pero tampoco estoy diciendo que ahora vayamos por todos los sitios de, es que yo pienso esto de ti. No, el feedback hay que darlo también con consentimiento, entonces preguntad, porque hay gente que no quiere recibir feedback y hay gente que se toma mal el feedback. Entonces, cuidado con darlo. El feedback positivo, todo bien, pero el constructivo a veces cuesta darlo. Entonces, hay millones de manuales y cosas, no me voy a meter ahí, pero a mí me sirve hablar desde el yo. A mí me hubiera gustado que hubieras hecho, o cuando en una misma situación ya hemos visto que las situaciones se pueden malinterpretar, pero hay algo que no, y son los sentimientos que nos hace sentir una emoción. Entonces, a mí esta situación me ha hecho sentir, me ha hecho sentirme frustrada. Ahí nadie os puede negar que eso sea verdad y que no os haya pasado. Entonces, hablar desde ahí, desde ese lugar. Muchísimas gracias a Software Crafter Barcelona por poder estar aquí, a los patrocinadores, a vosotros y a vosotras por escucharme. No me quería ir sin haceros esa pregunta, ¿vale? Porque estoy segura que hay cosas pequeñas o grandes que pueden tener mucho impacto en el equipo. Y aprovechando además que está aquí Mavi, en una charla la vi comentar esta frase y creo que realmente es un problema. George Bernard Shaw dice que el mayor problema de la comunicación es tener la ilusión de que tiene lugar. Volvemos al principio de la charla. Si no sabemos el problema, no podemos arreglarlo, no podemos identificar cómo hacerlo. Entonces, tengámoslo en cuenta. Gracias, no sé si tenéis preguntas. Feedback, os agradecería que después de una charla de comunicación me dierais feedback. Puede ser aquí o luego en otro momento. Pero ya... En una relación, pues una conversación con un lead, con alguien que está por encima de ti, ¿cómo se le da feedback a un superior sobre su trabajo? ¿Tienes algún tip, alguna vivencia? Primero de todo, creo que ese lead debería pedirlo. Primero. Y segundo, se lo daría exactamente igual que se lo daría a cualquiera de mis compañeros o compañeras, porque para mí la posición y el respeto se tiene que ganar y es mutuo y me da igual la seniority o no. Entonces, primero de todo le diría, ¿quieres que te dé feedback sobre esta situación o sobre esto? O sea, intentaría eso, preguntar y le diría, y sobre todo siempre cuando yo doy feedback intenta que sea constructivo, no solo levanto el problema. Por ejemplo, creo que en esta reunión no las estás llevando bien, es culpa tuya. No, pues a lo mejor a veces traer una solución o hablar desde otra perspectiva ayuda, pero no es fácil. Pero también ya digo, vuelvo a lo mismo, no puede ser que no quiera el feedback. Entonces ahí hay otro problema. ¿Y qué opinión te da? Porque yo soy un equipo internacional, entonces no es lo mismo hablar con un ruso que con un argentino. Exacto. Ahí, ¿cómo podrías involucrar la comunicación para que sea lo más efectiva y trasladarla a su audiencia? Al final lo que decía, cada persona es diferente y tenemos estilos distintos y es verdad que al final pues hay muchas cosas que suman. Entonces, primero de todo,
te invito a que hables con esa persona en privado, en entorno privado, preguntarle realmente qué prefiere a la hora de comunicar. A lo mejor le va mejor por escrito, le va mejor de otra manera, y creo que esto lo contaban Ana y Álvaro antes, creo que hay maneras y hay que establecer estrategias de comunicación y acuerdos. Sí, sobre todo más en la parte de reunión, porque claro, ahí hay lo que pasa muchas veces que has comentado, que hay un enroque entre dos y suelen ser del mismo nivel. Ajá. Y son de culturas distintas. Y uno da muchas vueltas y el otro... No sé quién da vueltas. Y eso es una reunión que al final sale como dices tú. Pues hemos pasado una hora aquí porque esto Vale. hablando de... De alguna manera intentaría evitarla, pero ya no solo, evidentemente está habiendo distinta diferencia cultural, pero al final es eso, diferente manera de comunicar. Entonces, cualquier persona debería poder parar esa reunión. Puede ser que en ese momento sea muy violento, a lo mejor hacerlo tú dependiendo del nivel, pero tienen que haber gente alrededor en posiciones más altas que deban poder ayudar y evitar eso. Entonces, invitaría para evitar eso que se creen acuerdos o establecer las reglas de juego, pero a lo mejor desde un punto más arriba. Tú puedes interactuar, puedes hacer un... Yo lo he hecho, pero vuelves, no, pero es la naturaleza de cada cual. No, o sea, hay cosas que no se pueden evitar porque hay gente que de verdad no es consciente de que tiene una persona al lado y que a lo mejor pues en algún momento hay que callarse o no ser tan escueto, porque a veces también se juega lo contrario. Entonces ahí es eso, ir hablando en el tú a tú, decirle a esas personas a lo mejor si pasa eso, porque a lo mejor nadie les ha dicho que están alargando mucho las reuniones. Entonces, jugar un poco por ahí, intentar meter un actor externo, parar esto lo podéis discutir en otro momento. Llega un momento que el agora, el debate de los griegos, hay que ir al código. Invíteles a que vayan al código, si pueden. O la implementación y que sea el código quien les dé feedback. Entonces, por ahí. No sé si he contestado o no, pero no hay una respuesta fácil.